Entonces, yo porque me conozcáis un poquito, presentarme. Yo soy especialista en neuromarketing. Llevo más de 15 años trabajando en este sector, en el sector del marketing, pero con una especialización en neuromarketing, es decir, en saber cómo piensa nuestro cliente ideal, en saber qué es lo que necesita y cuál es su conversación mental. Y sí que desde hace un par de años o año y medio, cuando dio el boom ya la inteligencia artificial, empecé a formarme mucho y ahora, bueno, pues os puedo decir que puedo pasar tranquilamente 3 4 horas al día formándome sobre inteligencia artificial, haciendo pruebas, tocándola, probando nuevos programas. Entonces eso me ha hecho meterme bastante en este mundo y posicionarme en todo el tema con las formaciones y luego formaciones no solo en sitios como la Cámara de Comercio, que quiero agradecer, en las que estoy hoy, sino también para empresas. Hago formación para empresas, para sus equipos y pues implemento también estrategias de inteligencia artificial. Soy docente en la Universidad de San Jorge de Zaragoza, soy docente también en la Escuela de Negocios IEBS Internacional IEBS de Barcelona, en la que doy clase en Executive Master, en MBA y en 2 posgrados, y luego en la Escuela de Negocios CESTE de Zaragoza, donde también doy en un par de programas que tienen. Si queréis contactarme o si queréis suscribiros a la newsletter donde doy información, mando información de forma regular sobre inteligencia artificial, últimas novedades, etcétera, lo podéis hacer en mi página web leticiarivera.com y ahí además tenéis el email para contactarme si necesitáis cualquier cosa. Tenéis también mi LinkedIn, os animo a añadirme para que podamos mantener conversación, lo que queráis. Y ahora sí que sí, vamos a el tema de la inteligencia artificial, porque tenemos que empezar sabiendo qué es la inteligencia artificial. Mira, mucha gente lo que propone es que la inteligencia artificial es una serie de conexiones neuronales que hacen que las máquinas piensen. Bueno, realmente lo que es la inteligencia artificial es una combinación de algoritmos que utilizan las máquinas, estos algoritmos, para hacer tareas que hasta ahora solo estaban reservadas a los seres humanos, a las personas. ¿Y cuáles son estas tareas? Bueno, pues una de ellas, por ejemplo, es el razonamiento y otra es la creatividad. Y diréis, bueno, una inteligencia artificial no puede razonar, no tiene un cerebro, no tiene estas conexiones neuronales. Y de hecho hay muchas veces, hay muchas voces, hay padres de la inteligencia artificial que dicen también que es imposible que una inteligencia artificial o un modelo LLMS razonen o sean creativos, porque ellas lo que hacen es nutrirse de toda la información que les hemos dado y de ahí generan nuevas conexiones para crear cosas nuevas. Y yo os pregunto, ¿no es al fin y al cabo lo que hacemos nosotros también? Cada vez que tenemos una idea no es la suma de cosas que hemos visto, de sitios que hemos visitado, de fotografías que hemos visto, de películas, de museos, de conversaciones con otras personas, de libros que hemos leído. De allí nos vamos nutriendo con información y a raíz de eso generamos una creatividad y generamos nuevas ideas. Al fin y al cabo es lo mismo que está haciendo la inteligencia artificial. Por tanto, ¿podemos decir que la inteligencia artificial es creativa o no es creativa? Mira, hay algunos estudios, este por ejemplo es uno de los más significativos, que dice que es un paper que sacó la National Library of Medicine de Estados Unidos, donde dice que la inteligencia artificial es más creativa que el 99% de los humanos. Y esto se hizo mediante unas pruebas a un grupo muy extenso de personas que se les hacía una serie de preguntas y comparando las respuestas que daban con las que podía ofrecerte la inteligencia artificial. Y salió que era más creativa, como os digo, que el 99% de las personas que se presentaron a esa prueba. Otro ejemplo de si la inteligencia artificial puede ser creativa o no. Esto está hecho con inteligencia artificial. Vamos a ver en unos segundos. I feel like I've died, leaving my lover. Never thought this could happen. I felt sad when you left. All the love stories in my heart are gone. My love for you has reached the sky. However, you don't feel it. I will always remember my love for you. Let me carry it myself. Bueno, solo unos segundos como ejemplo, si la inteligencia artificial no fuera creativa, sería capaz de hacer, de componer una canción como esta desde cero, pues esto es lo que nos vamos a encontrar, perdón, esto es lo que nos vamos a encontrar cada vez más en el mundo. Ya hemos visto algunas de las cosas que son capaces de hacer y veremos más adelante, pero ¿qué es lo que va a ser capaz de hacer en el futuro? ¿Hacia dónde va la inteligencia artificial? Pues lo voy a enseñar. En los años 60, Alan Turing, que era un matemático, explicó, bueno, hizo lo que se llama el test de Turing, que consiste en que cuando una persona interactúe con una máquina
y no seamos capaces de distinguir si estamos interactuando con un ser humano o con una máquina, en ese momento se cree que habremos pasado el test de Turing. Es decir, es justo en ese punto en el que las personas no somos capaces de distinguir si estamos hablando con una máquina o con un ser humano. Vamos a hacer la prueba para saber si hemos llegado a ese punto o si vamos a llegar, o si estamos cerca. Hola, ChatGPT. Oye, quiero saber si ya hemos pasado el test de Turing o en qué punto nos encontramos. Hola, el test de Turing se refiere a la capacidad de una máquina para exhibir un comportamiento inteligente similar al de un humano. Aunque hay muchos avances en inteligencia artificial, todavía hay mucho por explorar. ¿Qué te parece? Muy bien, pero ¿cuándo se estima, por ejemplo, que podremos pasar el test de Turing? No hay una fecha exacta para que las máquinas pasen el test de Turing de manera generalizada. La inteligencia artificial está en constante desarrollo y algunos expertos creen que podríamos estar cerca, mientras que otros piensan que aún falta mucho. Vale, Es muchas difícil. gracias. Bueno, como podéis ver, vuelvo a conectar los cascos, como podéis ver es el propio ChatGPT el que me ha contestado. Se cree que estamos bastante cerca, y ahora os enseñaré también unas pruebas de pasar el test de Turing. Porque, por ejemplo, hay empresas en Estados Unidos que se dedican a la creación de inteligencia artificial destinada solo a la atención al cliente de los usuarios y una vez implantadas estas herramientas de inteligencia artificial, no solo se ha mantenido, o sea, se ha mejorado la productividad, sino que ha mejorado también el ratio de satisfacción de los clientes con cada una de las respuestas generadas. Es decir, a la hora de solucionar problemas, han obtenido problemas de atención al cliente en una empresa, han obtenido mejor puntuación las máquinas de inteligencia artificial que ha puesto esta empresa que los propios seres humanos, que el propio servicio de atención al cliente. Podéis imaginaros la de gente que en esa empresa mismo, bueno, en una de las que lo implantaron, despidieron, que fue Klarna, creo que es esta que te hace los pagos online fraccionados. En Klarna creo que despidieron a 700 personas una vez implantado esto, porque vieron que se obtenían mejores resultados. Y la empresa que hace toda esta implantación de la inteligencia artificial en el área de atención al cliente se anuncia en Estados Unidos con el siguiente eslogan: la inteligencia artificial con la que ya has hablado y tú todavía no lo sabes, para demostrar que está implantada en muchísimas empresas y que la estamos utilizando. De hecho, muchos de nosotros hemos estado hablando con inteligencia artificial sin tener ni idea de ello. Vale, pero una vez que pasemos el test de Turing, es cierto que lo tenemos ahí en el horizonte y estamos muy, muy cerca. Una vez que pasemos el test de Turing, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, no lo podemos saber a ciencia cierta, pero Alan Turing dijo algo más sobre esto. Y es que dijo, una vez que las máquinas empiecen a pensar, o sea, una vez que pasemos este umbral, no tardarán mucho en superar nuestras capacidades. Conversarán entre ellas para mejorar su inteligencia y por ello podremos esperar que terminen tomando el control. Esto es algo que no sabemos si va a pasar o no va a pasar. Es una de las predicciones que hizo Alan Turing, pero teniendo en cuenta que también hizo esta en los años 60 y que se va a cumplir, se está cumpliendo, no es de extrañar que algo de esta otra predicción también se cumpla. Lo que no sabemos es hasta dónde. ¿Cuáles son los diferentes tipos de inteligencia artificial que nos podemos encontrar? Ahora mismo, la inteligencia artificial más extendida es la generativa. Es la inteligencia artificial que puede crear todo tipo de cosas para nosotros. Puede hacer textos, puede hacer imágenes, vídeos, pero es que también puede resolver problemas complejos e incluso darnos una opinión sobre algo. Si hasta hace unos meses la inteligencia artificial tenía un problema con el tema del razonamiento en cuanto a la física. Le costaba mucho poder razonar y resolver problemas de física en el mundo real. Pero ahora, hoy en día, si le preguntas, y ya desde hace unas semanas, pues varios meses, y lo publicó OpenAI en su canal de YouTube, si tú le preguntas, yo pongo un reloj encima de una mesa y muevo la mesa, ¿qué es lo que va a pasar con ese reloj? Va a ser capaz de razonarte qué es lo que va a pasar con ese reloj. Te va a decir, de hecho, la respuesta es, si mueves la mesa poco, el reloj se va a desplazar un poco encima de la mesa. Si mueves la mesa mucho, lo más seguro es que el reloj caiga por el lado contrario al que tú mueves la mesa. Es algo que hasta ahora era imposible, o sea, se liaba muchísimo y no sabía ver esas cosas. Ahora ya está haciendo este tipo de razonamientos en cuanto al tema de la física. Esta es la inteligencia que tenemos ahora, la ANI, pero sin embargo hay una inteligencia artificial que va a venir después y que queda muy poco, que es la AGI, que es la inteligencia artificial general. Esta inteligencia se cree que va a poder hacer prácticamente todo el trabajo productivo de la humanidad, de la manera que lo hacen la gran mayoría de las personas. O sea, no quiere decir que va a hacer el 100% del trabajo mejor que el 100% de las personas.
sino que a un nivel general va a poder hacer la gran mayoría de los trabajos productivos que tenemos ahora mismo y encima los va a hacer mejor que nosotros, los va a hacer mejor que la mayoría de nosotros. ¿Qué panorama nos espera con todo esto? Bueno, pues hay muchas voces, hay diferentes teorías. Ahora mismo se cree que estamos como en un banco de niebla que dicen algunos de los expertos en inteligencia artificial y que no sabemos muy bien qué es lo que va a pasar cuando salgamos de este banco de niebla. O sea, estamos al inicio, estamos viendo todo lo que hay y puede ser que tiremos hacia una utopía o también hacia una distopía. Em, si la inteligencia artificial hace el trabajo productivo de la humanidad, vamos a perder muchos empleos, eso está claro. Y me podéis decir, vale, pero es que durante la evolución o durante toda la historia de la humanidad se han perdido muchos empleos en otros momentos. Por ejemplo, cuando hubo la revolución, perdón, la revolución, cuando salieron todas las empresas, o sea, cuando salieron todas las fábricas, etcétera. Y es cierto que allí hubo una revolución y se perdieron muchos puestos de trabajo, pero se crearon nuevos puestos de trabajo y se crearon un número mayor de puestos de trabajo de los que se habían perdido. Ahora estamos ante un punto en el que no se ha dado nunca la revolución industrial, perdón. Estamos en un punto en el que no se ha dado nunca porque se van a destruir muchos puestos de trabajo y es cierto que se van a crear otros, pero no van a ser tantos, van a ser mucho menos. No os digo todo esto para asustaros ni muchísimo menos, pero lo que sí que quiero es que tengamos como una visión general de hacia dónde va la inteligencia artificial, para que una vez sabiéndolo podamos tomar las decisiones correctas y posicionarnos en el mercado con respecto a esto. Y volvemos a la pregunta de qué es lo que va a pasar si se destruyen todos estos trabajos. Pues una de las cosas que os digo que se están barajando es que a lo mejor se puede integrar una renta básica universal para todo el mundo. Es decir, si las máquinas van a hacer el grueso del trabajo, va a haber dinero a mansalva. Entonces, ¿por qué no se puede instalar una renta básica para todo el mundo que cobre esa renta y que la gente no tenga que trabajar? Pero que quien quiera trabajar, porque van a hacer falta puestos de trabajo, pueda llevar a cabo esos trabajos. Esto, como comprenderéis, es una revolución ya no de decir estoy poniendo una inteligencia artificial a ayudarme a trabajar con un Excel, sino que es una revolución a nivel de toda la sociedad. Y es que no solo para las empresas, sino en la forma en la que entendemos la sociedad. Entiendo que es muy difícil y soy consciente de comprender todo esto ahora mismo porque no tenemos un panorama y no nos ha pasado esto otras veces en ningún aspecto. Si ahora nos vamos al lejano oeste y le decimos a uno de los vaqueros o de los indios que había allí en ese momento que mira, que es que hoy en día voy a poder hacer una videollamada con mi madre que vive en otra ciudad y que además le voy a poder hacer un bici a una amiga y va a tener el dinero en su cuenta bancaria al instante, ese indio se va a quedar con una cara que no va a entender de lo que le estoy hablando. Porque para él esos conceptos no existen y no sabe a qué me estoy refiriendo. O sea, le va a ser imposible, aunque se lo explique, entender de qué hablo. Pues estamos un poco ante todo esto, ante algo que va a pasar que no sabemos muy bien explicarlo ni nos podemos imaginar qué es lo que va a ser porque es algo completamente diferente. ¿Y cuál es el problema también que hay con todo esto? La velocidad a la que están pasando las cosas. Porque la revolución industrial o todos los cambios que ha habido a lo largo de la historia han sucedido poco a poco. Entonces nos ha dado tiempo a adaptarnos, nos ha dado tiempo a asumirlos y a poder ponernos las pilas, cambiar trabajos, adaptar la sociedad, etcétera. Pero esto está pasando, como vamos a ver ahora, a una rapidez tan grande que nuestro cerebro no es capaz de gestionarlo todavía, a día de hoy. ¿Qué hay después? Os he dicho que estamos en la inteligencia artificial general, ¿vale? O sea, perdón, en la inteligencia artificial generativa, después viene la inteligencia general, que va a ser la que haga todo esto. Pero ¿va a haber algo después? Pues sí, va a haber algo después, y aquí lo podéis ver. Ahora estamos más o menos en este punto, en el punto de que no hemos llegado a la inteligencia artificial general, pero estamos muy cerca. De hecho, al principio se hablaba que la inteligencia artificial general podía, la AGI podía llegar sobre los años 60, en el 2060 más o menos. Luego se empezó a bajar al 2050, al 2040. Elon Musk hace ya un par de meses salió diciendo que esperaba que la inteligencia artificial estuviera, la general, estuviera ya en marcha en el 2030. Pero no solo eso, sino que hay mucha gente que dice que durante el año 2026 y 2027 vamos a ver ya destellos muy fuertes de lo que va a ser la inteligencia artificial general. Mira, ahora mismo pienso por cómo van los estudios, por los avances que se está haciendo y por lo que se espera que vayan a sacar en los próximos meses las compañías, que en el 2025 va a ser un año crucial en el que van a pasar muchas cosas con respecto a la inteligencia artificial, pero muchas cosas. Y ahí sí que se va a marcar un antes y un después, por supuesto, luego, 2026, etcétera,
van a ser años clave, pero la diferencia entre lo que estamos viendo y lo que va a venir después, creo que va a ser en el 2025, 2026 a muy tardar. Estamos en este punto, como decimos. Después tenemos la inteligencia artificial general, que es lo que hemos estado hablando, pero después viene una superinteligencia, la ASI. Más tarde, después de la superinteligencia, vamos a tener una inteligencia artificial universal, que va a tener una curva exponencial de crecimiento. Podéis ver cómo se ha ido desarrollando la inteligencia artificial, la nativa, que es la que tenemos ahora, la ANI, pero cada vez la curva de aprendizaje y de crecimiento es más pequeña y es más exponencial. ¿Por qué? Porque esta inteligencia, la inteligencia artificial se está nutriendo de todo y va a llegar un momento, como estaba diciendo Alan Turing, en el que ella misma va a ser capaz de razonar cómo se puede mejorar y va a hablar va a interactuar más que hablar con otras inteligencias artificiales para poder mejorarse. Y cuanto más se mejore, más lista va a ser, más inteligente y más va a poder mejorar sus capacidades. Aquí podéis ver la evolución de la inteligencia de los seres humanos a lo largo de la historia. Ha ido creciendo, podéis ver que es una evolución, como he dicho, que es paulatina, que nos da tiempo a adaptarnos a los cambios, nos da tiempo a ver. Y aquí tenemos en rojo la evolución de la inteligencia artificial. Desde los años 50 hasta los años 2000, fijaros el cambio que ha habido. Ha crecido muchísimo. Pero es que desde los años 2000 hasta donde estamos aquí, hasta el 2024, en solo 24 años, el crecimiento ha sido el doble que en los últimos 50 años. Y va a haber un punto en el que convergen la inteligencia de las personas con la inteligencia artificial, que es este, y a este punto se le llama el punto de singularidad. Una vez superado este punto de singularidad, el crecimiento, como hemos dicho, va a ser exponencial y lo que esperamos son los transhumanos, que es una inteligencia artificial muchísimo mayor que la nuestra. Pero bueno, esto es una de las teorías que puede pasar porque tampoco lo tenemos claro, no sabemos hacia dónde vamos exactamente. Y sí que hay muchas voces que dicen que, bueno, que esta inteligencia artificial, lo que estamos viendo ahora, que ha tocado techo o que está a punto de tocar techo, porque hay ciertas cosas que no le van a dejar crecer más. Por ejemplo, la información. O sea, ahora mismo la inteligencia artificial se ha nutrido de toda la información que hay en Internet en formato texto. La ha consumido toda. O sea, ya no hay información tipo texto de la que no se haya alimentado la inteligencia artificial. Hay tres cosas que pueden frenar entonces este avance o hacer que la inteligencia artificial toque techo, como están diciendo algunos expertos. Vamos a ver qué tres cosas son para tener un poco más claro si esto puede pasar, si esto ha pasado y ya hemos llegado o si no va a pasar. Las tres cosas que pueden frenar la evolución son los datos, el dinero y la computación. En cuanto a los datos, hemos dicho que la inteligencia artificial ha consumido ya absolutamente todo el texto que hay en Internet. Pero ahora empieza una nueva era en cuanto a la información que puede consumir la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque ahora están empezando a popularizarse más los wearables, que son cosas que nosotros vamos a llevar encima que pueden analizar todo nuestro entorno. Es decir, yo ahora estoy en este ordenador dando esta charla y estoy viendo el ordenador. Sí que mis ojos tienen cierta información de lo que hay, yo veo si la luz está encendida o no, pero no veo más allá. No soy capaz de ver que allí tengo una estantería con libros ni los títulos que ponen esos libros. Ni soy capaz de ver que tengo una ventana delante por la que están pasando pájaros, ni qué tipo de pájaros son. Ni que allí tengo una planta que quizá necesite regarse porque tiene una hoja un poco más pocha que el resto. Yo todo esto no lo puedo ver porque estoy concentrada aquí. Sin embargo, con los wearables, que son los dispositivos de inteligencia artificial, sí que se va a poder analizar todo eso. Y aquí tenemos el ejemplo de las gafas que ha sacado Ray-Ban junto con Meta. Son unas gafas que habréis visto anunciadas a lo mejor en algún sitio, que pueden pues, hacer fotos, pueden darte la información de ChatGPT en la propia oreja, bueno, de la inteligencia artificial con la que luego vaya a desarrollarse, porque ahora mismo tienen una, pero puede estar cambiando. Pero además de eso, pueden ir analizando todo el entorno que hay a nuestro alrededor sin que nosotros nos demos cuenta. ¿Y esto en qué se traduce? Bueno, pues que yo, por ejemplo, por la mañana tengo que salir de casa corriendo hacia el trabajo porque no llego y no encuentro las llaves del coche. Y yo directamente le voy a decir a mis gafas, oye, ¿dónde he dejado las llaves del coche? Y como ha estado analizando todo desde que me he levantado sin que yo lo sepa, me va a decir, Leticia, tienes las llaves de tu coche en la tercera balda de la estantería que hay en el salón, justo al lado de un folio que las deja medio tapadas. Entonces, el avance que va a ser y lo productivos que vamos a poder llegar a ser es algo que ahora mismo no nos podemos imaginar. Va a ser como tener un asistente todo el rato a tu lado, al que le puedas preguntar todo lo que quieras y que te va a ayudar, porque además va a ser mucho más inteligente que tú, porque va a tener mucha más capacidad de análisis que tú.
Entonces, parece ser que los datos no van a ser un problema, porque aunque se haya acabado el texto, queda todo nuestro entorno en el mundo para que la inteligencia artificial pueda analizar. Así que, descartado, lo primero que puede hacer que la inteligencia artificial se frene. Vamos con lo segundo, que sería el dinero. Fijaros, en 2020, hace ya 4 años, que parece que es muy poco, pero para la inteligencia artificial 4 años es casi un mundo, DeepMind, que es de la matriz de Google, logró lo que se conocía como el gran desafío de la biología. Es decir, predecir la estructura tridimensional que tienen las proteínas. ¿Para qué necesitamos saber cuál es la estructura tridimensional de las proteínas? Pues porque vamos, no, porque evidentemente yo no lo voy a hacer, pero cuando las farmacéuticas quieren sacar una vacuna, un nuevo medicamento, etcétera, necesitan conocer cuál es la estructura de las proteínas, lo que se conoce como el plegamiento de proteínas, y lo hacen manualmente, van lanzando como rayos X o rayos ultravioleta y depende cómo reflejan, cómo vuelven esos rayos, pues van creando la forma de las proteínas que lo necesitan para hacer los medicamentos. Este proceso les podía llevar varios años. De hecho, se ha tardado más de 50 años en saber cómo hacerlo con el lanzamiento de los rayos, pero es que ahora saberlo y predecir la forma de estas proteínas les podía llevar 2, 3 años. Bueno, pues la inteligencia artificial desarrollada por DeepMind, que se llama AlphaFold, es una inteligencia artificial creada solo para este tema médico, fue capaz de resolver este problema de las proteínas en pocos días. Me parece que no llegó a 3 días. Fijaros el avance que hay de tiempo y todo lo que se puede hacer. ¿Qué es lo que supuso? Bueno, para empezar, AlphaFold liberó la patente para que la dejó abierta para que la empresa farmacéutica que quisiera pudiera fabricar ese medicamento. El dinero que se puede ganar con esto, que una inteligencia artificial nos resuelva este tipo de problemas, ya solo en el sector farmacéutico o médico, es increíble, porque les va a ayudar a tener menos gente en el equipo y a producir muchísimos más medicamentos y muchísimas más curas. Pero no solo eso, por si no nos ha quedado claro, a lo mejor, si seguimos teniendo dudas, a lo mejor habéis visto en las últimas semanas esta noticia. Y es que Google está apostando por la energía nuclear y está comprando las centrales nucleares que hay y además va a construir microreactores para sus centros de inteligencia artificial. ¿Por qué necesita esta energía nuclear las fábricas, las empresas de energía nuclear? Pues porque necesita enfriar todos los centros de datos que está utilizando y necesita esta energía nuclear para producir más energía que utilicen los procesadores para la inteligencia artificial. ¿Habéis visto alguna vez alguna empresa comprar energías nucleares o hacer un desembolso de este tipo? O sea, está haciendo planes para el 2035 Google. Google es una de las empresas que va a la cabeza, no es la que va a la cabeza. Hay muchas, está Nvidia, está OpenAI, perdón, pero Google está a la cabeza y sabe lo que hay. Si está invirtiendo esta capacidad de dinero en la inteligencia artificial, ¿creéis que el dinero es un problema? ¿Que se vaya a acabar el dinero para impulsar el crecimiento de la inteligencia artificial? No tiene ninguna pinta. De hecho, al revés, estamos metiendo todo el dinero que se puede en esto para terminar desarrollándolo. Eh, Quiero contaros también otra cosa y es que los Estados Unidos han creado bueno, han determinado la inteligencia artificial como un secreto de Estado, un secreto mayor de Estado. Y han creado un comité especialista en esto que es algo, o sea, para hacer un tratado sobre inteligencia artificial. Para que os hagáis una idea, esto es algo que solo se ha hecho una vez en la historia. Estados Unidos solo lo ha hecho una vez en la historia y fue para regular la bomba atómica. ¿A qué está comparando la bomba atómica, Estados Unidos, la bomba atómica con la energía, con la inteligencia artificial, perdón, para hacer un tratado igual que el que hizo en ese momento? Esto nos deja ver que no estamos ante una tontería y que sí que se está tomando muy en serio. Por tanto, parece ser que ni el dinero ni los datos van a suponer un problema para el desarrollo de la inteligencia artificial. Pero vamos a ver la computación. La computación ahora mismo para inteligencia artificial está a la cabeza Nvidia, que son los que producen todos los chips. Nvidia creaba chips que cada año eran más o menos 1,5 más potentes para la inteligencia artificial. Cada año se multiplicaba por 1,5 su potencia. Pero vamos a ver qué ha pasado en los últimos años. Del 2021 al 2023, en 2 años, no se multiplicó por 1,5 o 2 y poco que sería el cambio. Se multiplicó por 11. Del 2023 al 2024, en solo un año, se multiplicó por 18 la potencia de sus chips. Pero es que de principios del 2024 a mediados del 2024, en menos de un año, se ha multiplicado por más de 100.
ya tienen los nuevos modelos que van a sacar a finales del 2025 y en el 2026, que la multiplicación de la computación y del procesamiento que van a tener es infinitas veces mayor. Por tanto, no parece tampoco que el tema de la computación vaya a ser un problema en la inteligencia artificial. Dicho esto, parece ser que las tres cosas que podrían frenar este desarrollo de la inteligencia artificial no esté muy claro que lo vayan a poder hacer. A lo mejor hay otras cosas que lo frenan, pero estas tres, que son las que se barajan a día de hoy, no van a ser. Algunos hitos clave de la inteligencia artificial que ha habido en los últimos años. La inteligencia artificial no es algo nuevo. Realmente fue por los años 50, 1950, cuando empezó a crearse estas redes neuronales. Pero hubo un hito, uno de los primeros, que fue en 1997, que es cuando ya se empezó a hablar de ella más en serio. Y es porque Deep Blue derrotó a Kasparov, que en ese momento era el campeón mundial de ajedrez, en el mundial, en el campeonato mundial por los ajedrecistas. Allí se demostró que la inteligencia artificial podía hacer determinadas cosas, pero ¿sabéis qué es lo que contestaron en ese momento? Ha hecho trampas. La inteligencia artificial ha hecho trampas. O sea, le habéis programado para que haga esto con el ajedrez, ha hecho trampas y me ha ganado. No, no significa nada. Vale, bueno, lo dejamos pasar. Podría ser, no se quiso asumir, pero en 2012, aquí hay un salto bastante grande, en 2012 el Deep Learning se impuso en ImagiNet. ImagiNet es una competición de reconocimiento de imágenes a gran escala. Y ahí un equipo que fue liderado por Geoffrey Hinton, que fue uno de los pioneros en el desarrollo de las redes neuronales, fue uno de los mejores en hacer este tipo de reconocimiento de imágenes. Y en el 2015, solo 3 años después, AlphaGo conquistó el juego de Go. AlphaGo es una inteligencia artificial desarrollada por DeepMind, que es, como os he dicho, de la matriz de Google. Y Go es un juego, uno de los juegos de estrategia más difíciles de todo el mundo. De hecho, hay muy poca gente que sepa jugar bien al Go. Puede hacer falta toda una vida para comprender las estrategias, etcétera. Pues se entrenó a la inteligencia artificial para que fuera capaz de hacer este juego y ganó a Lee Sedol, que era hasta ahora el campeón mundial en este juego, y le ganó de bastante. O sea, se pudo analizar y se vio que llevaba a cabo estrategias que no se habían planteado nunca por los humanos para ganar este tipo de juego. ¿Veis los hitos que ha habido? Ha habido muchos más en los últimos años y cada vez va a haber más. Os he puesto como los más representativos, pero vamos a ver otra de las cosas que es capaz de hacer la inteligencia artificial ahora mismo. Hey Chad, are you there? Perdón. Vamos a ponerla en YouTube para que podáis ver. Con ofertas tan animadas. ¿Se está compartiendo la pantalla y la escucháis en YouTube? Vale. Como tú. ¡Wow! Hey, yeah, I'm here. What's up? Hey, let's have some fun. I'd like. Vale. Hey Chad, are you there? Hey, yeah, I'm here. What's up? Hey, let's have some fun. I'd like you to be super sarcastic. Everything you say from now on is just gonna be dripping in sarcasm. How does that sound? Ooh, that sounds just amazing. Being sarcastic all the time isn't exhausting or anything. I'm so excited for this. Nope, the sarcasm. Let's get the party started. Or whatever. O sea, como veis, la inteligencia artificial también es capaz de ser sarcástica. Eso no es algo con lo que le hayamos podido entrenar. Conecto los cascos. No hemos podido entrenar, no ha podido buscar información en eso. Esto es de los últimos meses. De hecho, podéis ver en el canal de YouTube de OpenAI que van poniendo novedades de lo que pueden hacer su inteligencia artificial. Esto, por si no lo sabéis, es lo mismo con lo que yo he estado hablando aquí sobre el test de Turing, que es ChatGPT en el móvil, que tiene una opción de conversación avanzada. Y esta opción de conversación avanzada nos permite mantener una conversación que se puede utilizar, luego veremos más adelante, para aprender idiomas. Yo le digo, oye, vamos a conversar un rato, vamos a tener una conversación normal, todo en inglés, me vas a ir haciendo preguntas, voy a contestar, tú vas a dar tu opinión y quiero que corrijas mi entonación y mi pronunciación todo el rato. Entonces yo puedo estar manteniendo una conversación normal y me va a ir corrigiendo los pequeños matices. Ahora mismo el tema de la formación es una de las áreas que yo creo que primero se va a implantar la inteligencia artificial. De hecho, hay un colegio en Gran Bretaña que cuesta, creo que son 30.000 libras al año, en el que ya está implementada en en las aulas de primaria, la inteligencia artificial. Y es que en esas aulas hay un profesor y cada uno de los alumnos tiene su propia inteligencia artificial en la máquina, no sé exactamente cuál es el formato de la máquina,
pero tiene su propia inteligencia artificial. Lo que hace el profesor es configurarlas para que haga que ese alumno llegue hasta el máximo aprendizaje que sea capaz y que lo haga de una forma más óptima. Por tanto, es como tener a un profesor particular a tu lado mientras tienes también al otro profesor en la clase que va dirigiendo. En España, tener un profesor de apoyo es complicado. Mi marido es profesor y lo sabe esto y me dice, esto es imposible que vaya a pasar. Digo, va a pasar, digo, y es que está pasando en algunos colegios. En España, tener un profesor, hay veces que lo puedes tener de apoyo con determinados niños, pero no pasa como en otros países. Por ejemplo, en los Países Bajos se puede tener 2, 3 profesores de apoyo por cada una de las aulas. En España es muy complicado en un colegio concertado y en un colegio público ya ni os digo. Bueno, pues con esto vamos a tener un profesor particular para nuestros hijos en las aulas que les va a enseñar, no van a quitar al profesor, pero sí que les va a enseñar a llegar y a mejorar y les va a apoyar en cada una de las tareas. Vamos a ver en el mundo empresarial. Ahora mismo la inteligencia artificial, lo habéis podido ver, lo estamos hablando, está cambiando nuestra sociedad. Pero es cierto que también está redefiniendo lo que significa que una empresa sea competitiva en el siglo XXI. Hasta ahora, una empresa competitiva era la que daba los mejores productos a sus clientes, pero ahora una empresa competitiva es la que da los servicios más personalizados y las mejores experiencias del usuario. Los que dan las experiencias únicas. De hecho, Spotify lo sabe, tiene una inteligencia artificial muy buena, que no sé si alguno de aquí podéis decirme si sois premium y habéis intentado de suscribiros a Spotify Premium. ¿Lo habéis intentado? ¿Habéis visto lo que pasa? No, yo no, yo tengo la normal, la gratuita. Antonio, creo que has dicho Mm, que sí. yo, vamos, hace tiempo que lo hice, pero no sé identificar a qué te refieres ahora. Cuando te vas a desuscribir de la página, te llevan a una Sí, landing sí, eso page, sí. a una página en la que te dicen, por favor, no te vayas. Y entonces te ponen una lista de reproducción que empieza a sonar de forma automática con canciones que son del estilo que a ti te gustan y que en todas las canciones tienen letras como no te vayas, no me abandones, no te dejes, no me dejes, te voy a echar de menos. Si Fíjate le que ahí se das inspiraron en el célebre currículum también de un chaval que hizo con una lista de Spotify todo el asunto. Hablamos un poco de cómo se inspira en cosas pasadas para funcionar. Aunque esto exacto. sería una estrategia de marketing probablemente, pero es un guiño muy interesante, ¿no? Es una estrategia de marketing lo que tiene Spotify y de hecho lo tenía hace tiempo, pero ahora lo que han incorporado, o sea, la estrategia esta ya lleva un par de años, yo creo, a lo mejor más, pero que yo lo sepa, pero lo que han hecho es incorporarla para personalizar esa lista. No solo te ponen una lista normal, sino que te la personalizan a las canciones que te pueden gustar más. Pero sí, es lo que comentas y tienes toda la razón, Antonio, la inspiración que cogemos de todas las cosas que nos rodean al fin y al cabo. ¿Y en qué se puede utilizar la inteligencia artificial en el mundo empresarial? Bueno, en todo lo que os podáis imaginar. Realmente es todo lo que podáis imaginar. Ahora mismo, donde más se está implementando es en estas cosas. Automatizaciones, chatbot, asistencia 24/7 a los clientes, personalización, análisis, optimización de procesos, es decir, de todo, innovación de productos, gestión de talento, que es algo muy interesante también, y os voy a comentar. Hace poco, LinkedIn sacó la inteligencia artificial en un programa que tienen como aplicación de reclutamiento. Entonces les da las opciones de hacer recruitment por medio de esta inteligencia artificial. ¿Qué es lo que pasa? Que tú le dices qué es lo que quieres para el puesto y la inteligencia artificial te va seleccionando currículos. Pero aquí nos metemos también con un tema ético y es, ¿qué pasa con los sesgos que tiene la inteligencia artificial preestablecidos? Porque trabaja con muchos sesgos. Yo estoy en España, si le pido que me describa a una mujer, me va a decir de forma automática, no se lo va a pensar, una mujer que tenga rasgos occidentales. Posiblemente sea morena, de piel más oscura, como podemos ser en la raza latina. Si lo pregunta alguien de los países del norte, los países nórdicos, el sesgo puede ser una persona rubia, o si lo pregunta alguien de Estados Unidos, va a tener también una morfología de cuerpo diferente. Entonces, viene con sesgos preestablecidos. ¿Qué es lo que pasa? Que a la hora de definir estos puestos de trabajo va a hacer un estudio de lo que ha habido anteriormente. Entonces, si para el puesto de directivo general le estás dando currículum, si le estás dejando elegir y hacer una preselección, ella va a estudiar la inteligencia artificial quién ha habido en esos cargos anteriormente, va a sacar de allí que son hombres y posiblemente elija a los candidatos hombre por encima de los de las mujeres. ¿Por qué? Porque está estudiando y está viendo. Si hasta ahora han sido esto, es más fácil que pase esto también. Y es algo que no solo se gestiona que pueda pasar, sino que ha pasado. Amazon lo tuvo en varios procesos de selección, la tuvo que quitar. Y otras empresas les ha pasado lo mismo.
porque lo han visto. O la forma de redactar en un currículum ante dos personas, un hombre y una mujer, que tengan la misma experiencia laboral, la forma de redactarlo puede tener matices, que a lo mejor los hombres lo pueden redactar de una manera más contundente o más agresiva, entendedme lo que quiero decir. Eso puede hacer también que elija determinadas palabras y los vea más válidos para ese puesto de trabajo que para otro. Pero no solo pasa con las mujeres, o sea, no quiero decir que vayamos a ser las perjudicadas aquí, sino que en otras cosas van a ser los hombres y en otras cosas van a ser los de otros países. Vienen sesgos preestablecidos. ¿Cuáles son las habilidades con lo que hemos visto que va a pasar más demandadas en el futuro? Pues van a ser las que complementen a la inteligencia artificial. No van a ser habilidades que nosotros podamos hacer con ayuda de inteligencia artificial, para nada. Nosotros vamos a complementar a la inteligencia artificial, porque va a ser más lista que nosotros. Entonces, lo que tenemos que hacer es sacar todo ese potencial. En un estudio que se hizo entre doctores que utilizaban la inteligencia, se les puso una inteligencia artificial para hacer diagnósticos y se vio que los doctores que utilizaban esa inteligencia artificial tenían un nivel de acierto en sus diagnósticos superior al de los doctores que no lo utilizaban. Hasta ahí me parece lo lógico. Pero si se sacaba de la ecuación a los doctores y se dejaba que solo la inteligencia artificial fuera la que hiciera esos diagnósticos, el resultado era mucho mejor todavía. Es decir, somos las personas las que les estamos haciendo más difícil el camino a la inteligencia artificial para crecer. Les estamos dificultando en camino. Les estamos haciendo más torpes. Sin nosotros son mucho mejor la inteligencia artificial. Así que las habilidades que van a ser más demandadas en el futuro son las que complementen a esa inteligencia artificial, que incluyen todo el tema de creatividad, pensamiento crítico, colaboración, capacidad de aprender de forma continua, etcétera. Y es cierto, porque esta pregunta nos la hemos hecho todos. ¿La inteligencia artificial va a quitarme el trabajo? No, la inteligencia artificial no va a quitarte el trabajo. Pero alguien que sepa utilizar la inteligencia artificial sí que va a quitarte el trabajo. Y es muy probable que pase en no mucho tiempo, además. Yo trabajo con empresarios, yo os digo, con empresas que quieren formar a sus equipos e implementarla, pero también con empresarios que se quieren poner las pilas para formarse en inteligencia artificial. Y muchos de ellos me dicen, mira, es que uno de los temores que tengo es que el día de mañana entre un becario y me saque los colores delante del gerente o delante del CEO. Dice, porque sabe más inteligencia artificial que yo y porque va a llegar a los resultados más rápido. Dice, y es que eso está pasando. Y en algunos sitios ya les ha pasado. Dice, me están sacando los colores porque están viendo soluciones a problemas que yo no soy capaz de ver porque ellos están utilizando la inteligencia artificial. Entonces, quiero que me formes para ser igual de productivo o igual de eficiente que esos jóvenes que están entrando hoy en día. Si hay para una empresa un puesto de más responsabilidad, de promoción interna, ¿a quién creéis que se lo va a dar ante dos personas que trabajan igual? ¿A la que sepa o a la que no sepa inteligencia artificial? ¿Por qué? Porque va a poder sacar el mismo trabajo en mucho menos tiempo y lo va a hacer mejor, además de trabajo. No es que vaya a ser con el mismo resultado, es que ese trabajo va a ser mucho mejor. O sea, vamos a pasar todo el mundo de ahora mismo hay gente que hace un trabajo muy bueno, otros lo hacen mediocre y otros lo hacen malo, a que todo el mundo, nuestra calidad de trabajo va a estar por encima del 70% de lo que está ahora. Vamos a mejorar toda la calidad de la... Vamos a mejorar No sé si me estabais haciendo una pregunta o es que se ha quitado el mute de un micrófono. Entonces, eso sí que va a pasar. Vamos a ver un poco los modelos LLMS, que es aquí donde tenemos a ChatGPT o a Gemini o a Copilot. Los modelos LLMS, para que lo sepáis, son los modelos de lenguaje de gran tamaño. Es decir, un sistema de inteligencia artificial que está entrenado, como hemos dicho, con una cantidad de texto masiva. Y este entrenamiento lo que les permite es comprender el lenguaje humano y realizar las tareas de procesamiento del lenguaje natural, de PLN. Esto ya se usa hace tiempo porque, por ejemplo, pues lo tenemos con Siri, con OK Google, etcétera, que aprenden a hablar con nosotros. Pero ahora lo que ha pasado, bueno, es un sistema capaz de entender las palabras y cómo se entrelazan entre ellas, cómo se relacionan para dar respuestas. Y esto ya lo tenemos. Pero ahora hemos dado un cambio más y es que ya no solo trabajan con texto, sino que los modelos LLMS también están trabajando con imágenes, con vídeo y con audio. La canción que hemos visto al principio está creada con uno de estos modelos. Mirad, un ejemplo. Esta es la primera imagen, una de las primeras imágenes que se hizo con inteligencia artificial y es de abril del 2022. Viendo esto, nadie diría que la inteligencia artificial pudiera quitar el trabajo de un fotógrafo o de un diseñador gráfico. En abril del 2022 se hizo también esta, ya hay bastante cambio. Y estas son las tres que se consiguieron hacer y esta unas semanas después. Pero es que en solo un año
fijaros cómo ha cambiado. Y a finales del 2020, de abril del 2023 fue capaz de generar esta imagen que ahora mismo es imposible por el ojo humano saber si está hecha con inteligencia artificial o no. No se puede saber si está hecha. Si está una imagen bien hecha, se sabe cómo hacer. No, el ojo humano no sabe diferenciarla, sería imposible. Pero no solo con eso. No sé si habréis visto este vídeo. Es uno de los primeros vídeos que se hicieron con inteligencia artificial en el que sale Will Smith comiendo espaguetis. Bueno, era en el 2023. La gente estaba fascinada de lo que se podía hacer con inteligencia artificial. Pero es que un año después vais a ver el cambio de lo que se puede hacer en solo un año. Esto es el 2023. El primer vídeo. Hey, Uncle Phil, come try this. Oh, that's hot. That's hot. It's called eating spaghetti. Fresh spaghetti and meatballs of Bel Air. What? That's hot. Yeah. Oh, that's hot. Yeah. Love make you do crazy things. No. Ever. Y este un año después. What? Spaghetti. What am I doing with my life? Viendo este vídeo vosotros sabríais decir que el segundo está hecho, o sea, la segunda parte con inteligencia artificial. Es prácticamente imposible. Hay algunas cosas que sí que te puedes fijar para verlo, pero es prácticamente imposible. Y ha habido un año de diferencia. Imaginaros lo que vamos a conseguir hacer dentro de un año. ¿Hacia dónde vamos con estos modelos, con los LLMS? Para que os hagáis una idea, la directora de tecnología de OpenAI, Mira Murati, dice que el salto que va a haber de ChatGPT 4, que es el que tenemos ahora, el modelo, bueno, ahora tenemos el 4o, pero del salto del modelo ChatGPT 4, que es el gratuito, a ChatGPT 5, que es el que va a venir al año que viene, es como si alguien de secundaria creciese de golpe de la noche a la mañana hasta un nivel de doctorado. Es decir, ChatGPT 3, que era el modelo anterior, era como un niño de los primeros cursos de primaria, 7, 8 años, 6, 7, 8 años. ChatGPT 4, que es el que tenemos ahora, es un estudiante de secundaria, y ChatGPT 5 va a ser a un nivel de doctorado. ¿Y cuál es la siguiente generación de los LLMS? Pues van a ser los llamados agentes de la IA. Y esto para el mundo empresarial sí que va a ser muy importante, porque van a ser capaces de tomar decisiones de forma autónoma. Seguirán primero siguiendo nuestras instrucciones y luego tomando decisiones propias basadas en su entrenamiento. ¿Cómo va a ser? Pues tú, por ejemplo, le vas a decir que haga que lleve las redes sociales de tu empresa y va a ser capaz primero de hacer una estrategia, luego de generar el contenido visual, de generar los copies, estará conectada a las redes sociales por lo que lo va a publicar solo, analizará todos los resultados que obtengan, perdona, los resultados que obtengan estas publicaciones y en base a ello mejorará su estrategia para que las siguientes publicaciones sean todavía mejor, generen más engagement, más comentarios, etc. Van a poder hacer todo esto de forma autónoma y van a poder retroalimentarse de los resultados que obtengan. ¿Cómo podemos comunicarlos con los LLMS? Bueno, pues ahora ya seguro que lo sabéis, es con los llamados prompt. Estos prompt tienen una estructura y la estructura correcta debería utilizarse esta. Se ha hablado mucho de los ingenieros de prompt que pues iba a ser la carrera del futuro, que todo el mundo teníamos que virar hacia ahí, etcétera. Bueno, pues ahora ya es una carrera que está pasada, está totalmente obsoleta. ¿Por qué? Porque antes había que darle unas instrucciones muy, muy concretas a la inteligencia artificial para que nos entendiera y de una forma muy específica, ahora no. Los modelos LLMS, como puede ser ChatGPT, Gemini, Copilot, etcétera, están trabajando cada vez más para entender el lenguaje sencillo, para que podamos comunicarnos con ellos como nos estamos comunicando con un amigo. Están aprendiendo de eso. Eso no significa que no haya que seguir una serie de instrucciones o de recomendaciones más bien. Yo cuando he hablado aquí con el teléfono para preguntar lo del test de Turing, le he hecho una pregunta sin más. Allí no hace falta que siga esta instrucción. O si le digo, oye, ¿qué tiempo va a hacer hoy? Pero si lo que quiero es que haga un trabajo más complejo, sí que deberíamos poner primero un contexto, luego, es decirle pues, a qué me dedico, para qué lo quiero, quién es mi cliente ideal, lo que sea en el mundo empresarial. Decirle una tarea
quiero que crees un plan de contenidos para Instagram, decirle unas instrucciones, es decir, cómo quiero que haga esa tarea. Este plan de contenido tienes que decirme cuántas veces tengo que publicar o decirle yo, va a ser para tantas publicaciones a la semana, etcétera. Una clarificación que le diga, quiero que actúes como un experto en social media, quiero que actúes como un experto en marketing, como un analista de negocio. Y un refinamiento, que podría ser ahí, recuerda utilizar un tono cercano, recuerda que el lenguaje de mi empresa puede ser tal. De hecho, hay una cosa que se puede hacer, que yo estoy trabajando en ello, es un GPT que, bueno, no sé si sabéis lo que es GPT. Un GPT es como una conversación, como un modelo de lo que se alimenta ChatGPT, ¿vale? En Gemini se llama un Gem, y en ChatGPT se llama un GPT. Entonces es como una conversación que le entrenas dentro de esa conversación solo para que pueda hacer una tarea con unas instrucciones concretas y que tú puedas utilizarlo siempre, le has entrenado. Entonces, abres como esa conversación para seguir. Si tú le entrenas, y es lo que estoy haciendo yo para que hable como yo le estoy subiendo pues horas de contenido transcrito, de charlas que doy, de cosas que he escrito, etcétera, para que aprenda. De esta forma, si luego quiero que me haga un email o que me haga lo que sea, puedo decírselo y me lo va a hacer con el mismo tono de voz, o sea, con el mismo estilo, con el mismo tono de lenguaje y con las mismas muletillas o expresiones que yo utilizo normalmente. Y va a ser imposible diferenciarlo de si lo he hecho yo o no lo he hecho yo. Esto es algo que se puede hacer con un GPT. Las características que debe tener un buen prompt, ¿cuáles son? Bueno, ya hemos dicho, hablarle de forma sencilla, hablarle como a un amigo, cuanto más sencillo mejor. Se puede también estructurar si es una instrucción muy larga, por ejemplo, hazme un plan de social media para Instagram y hay que decirle quién es tu público objetivo, tipo de publicaciones, cómo hablas, etcétera. Es mejor ir dándoselas poco a poco. Mantener una conversación e irle dando las cosas que necesita, en vez de todo de golpe, pero se puede hacer también. Utilizar palabras clave, por ejemplo, dame estudios científicos, dame declaraciones de famosos, sé técnico en tu respuesta. Usar formatos e instrucciones, crea bullet points, listas enumeradas, encabezados, un contexto que hemos dicho, cuál es el tipo de audiencia, el negocio, ejemplos que te gusten, esto es súper importante. Si queréis que haga algo y tenéis ejemplos de cómo os gusta, podéis dárselo. Si queréis que os escriba un artículo para el blog, subidle ejemplos de artículos para el blog que tengáis hechos que os gusten. Y decirle, copia el tono, copia el estilo, copia la estructura, lo que sea. Ya no solo que se inspire, es que son vuestros artículos. Que lo copie tal cual para generar nuevas ideas. Los roles, lo que os he dicho, pues actúa como un experto en marketing, como un psicólogo, como un entrenador personal. Los tonos y los estilos de escritura que quieres, un tono formal, un tono informal, que sea un lenguaje menos complicado. Y luego, en el caso de que sea necesario, el idioma o la región. Y por último, bueno, que sepáis que si cuando habláis con un modelo LLMS no os da las respuestas que esperáis, no os rindáis. En el 99% de los casos, si tú le pides algo a ChatGPT, ChatGPT no te entiende, la culpa es tuya. Y eso me pasa a mí también, o sea, la culpa es nuestra. Eso es así. Pero porque no le hemos dado una buena instrucción. Esto es, la calidad de lo que sale es la calidad de lo que entra. Si le damos una buena instrucción de entrada, va a sacar una buena respuesta. Entonces, la mayoría de las veces porque no se lo hemos dado bien. Pero no desesperes porque puedes seguir interactuando con él y decirle cómo te gusta. Oye, no, es que quiero que la respuesta seas más técnico, es que quiero que la hagas así. Mira, te voy a pasar algún ejemplo. Vuelve a intentarlo. Y va poco a poco afinándose y va a ir aprendiendo. Todo eso le va a permitir aprender. Truco también, que os digo. Si le dais una propina, bueno, si le decís que le vais a dar una propina, trabaja mucho mejor. ¿Por qué? Los modelos LLMS son un poco baguetes, ¿vale? Dan una respuesta, pero bueno, como en muchos casos se están utilizando para cosas vagas, conversaciones así rápidas que podemos tener, etcétera, se están entrenando. Entonces, de por sí te va a dar algo sencillo. Si quieres que se esfuerce más, le puedes decir, te voy a dar una propina por tu trabajo, porque el analizado es un sesgo que en los trabajos en los que se da propina es porque se ha hecho un buen trabajo. Entonces él sabe, no vale cualquier propina, ¿eh? Tampoco sé por qué, no me lo preguntéis, pero sé que las propinas, por ejemplo, de $20 o de 20 euros funcionan súper bien y de ahí pasamos a 2.000. Yo creo que es porque una propina de 200 euros, pues es raro que pase, no se la creen. Y cuando pasamos a 2.000, me parece, o yo intuyo, que ya se piensa que es como un sueldo. Entonces, como una retribución a final de mes. Entonces, funciona mucho mejor. Y funciona mejor también si le haces un poco de chantaje emocional, tipo, es que dependo de ti para captar clientes, así que hazlo lo mejor que puedas. O es que me he roto una mano y no puedo escribir, necesito que hagas este artículo lo mejor porque tiene que ser como yo. Se esfuerza muchísimo más. Claro, no se lo puede estar haciendo siempre.
Y luego, de hecho, si sigues la conversación, te lo dice, oye, gracias de antemano por la propina que me has dicho que me ibas a dar. Y te va soltando así como alguna pullita. Luego, en siguientes conversaciones ya no te lo dice, pero dentro de la misma sí. Y luego otra cosa que podéis decirle es que piense un poco antes de responder, porque ahora sí que estamos tendiendo y están sacando modelos en los que se ha visto que si se espera unos segundos a responder o incluso 10, 15, 20 segundos, la respuesta es mucho mejor. Entonces también depende para qué cosas. Si le estáis preguntando planes para el fin de semana cerca de vuestra ciudad, pues no hace falta que se lo piense. Pero si le estáis diciendo temas de estrategia y tal, le decís, piensa 10 segundos antes de contestar, la respuesta va a ser mucho mejor también, ¿vale? No nos va a dar tiempo a mirar más, pero quiero preguntaros una cosa. De aquí no sé cuántos tenéis ChatGPT gratis y ChatGPT de pago. ChatGPT de pago vale $20 al mes, 20 euros más o menos. Las respuestas que da son infinitamente mejores que el ChatGPT gratuito. Os lo digo porque si os lo estáis planteando, no os lo penséis. O sea, a mí no me dan ningún tipo de comisión por estar en ChatGPT, o sea, por deciros que os inscribáis, ¿eh? Pero la calidad de las respuestas que da y las cosas a las que tienes acceso son infinitamente mejores que con ChatGPT gratuito. Y lo mismo pasa con Gemini, etcétera. También os quiero decir una cosa con respecto a esto, y es que si no tenéis muy claro con qué modelo de LLMS quedaros, si con Gemini, ChatGPT, Copilot, etcétera, elegid uno y trabajad con ese, entrenad a ese. Porque tú, cuando estás en una compañía de teléfonos, si por ejemplo estás en Movistar y te quieres ir a Vodafone, tú coges tu número, te lo llevas a Vodafone y no ha pasado nada. Pero si yo estoy en ChatGPT, que llevo 2 años entrenándolo, y me voy a Gemini, no va a tener ni idea de mí, de cómo me gustan las cosas, de cómo me gusta interactuar, de cómo quiero las respuestas, de cómo quiero el trabajo hecho. No va a tener ni idea y va a ser desesperante. Yo tengo también Gemini, yo uso ChatGPT. Tengo, al principio estuve testeando mucho, tengo Gemini también porque pues doy muchos cursos, enseño a utilizarlo, etcétera. Pero yo cuando lo utilizo, yo me pongo de los nervios porque no me da las respuestas que quiero de la misma forma que ChatGPT, que me conoce muchísimo mejor y que lo he entrenado para que me conozca, etcétera, y que le voy evaluando las respuestas. Entonces os recomiendo que cojáis una herramienta, o sea, un modelo LLMS y os quedéis con ese, que no os mováis más, ¿vale? Y para finalizar, y ahora sí, porque voy a dejar 5 minutos de preguntas o de dudas que tengáis, os he creado un ebook que se llama 4 formas de mejorar la productividad de tu empresa con ChatGPT y ahí os doy 4 aspectos o 4 áreas en las que podéis implementar ChatGPT. Os doy el prompt que podéis utilizar para llevar a cabo esto. Os doy un ejemplo de respuesta que os dará y os doy todas las instrucciones de cómo hacerlo. Son prompts más complejos que están bien desarrollados. Entonces os lo dejo aquí para que simplemente escaneando el código QR podáis tenerlo. Y bueno, deciros que nada, dejamos estos 5 minutos para preguntas que tengáis, dudas. Me hubiera encantado hacer un curso de 4, 5, 6 horas, las que sean, porque me apasiona este tema y podría estar hablando muchísimo. Es cierto que en una hora no se puede ver el panorama de la inteligencia artificial y meterse a hablar de herramientas concretas, pero espero que os haya gustado mucho y hayáis salido con las ideas un poco más claras. Y para lo que necesitéis, tenéis mi contacto, ¿vale?